decía, esta es la relación de trabajos que no han sido elegidos, ¿no? Entonces ya les decía, como seguramente ya han visto los detalles de los trabajos que han elegido, ahí se está, ya, ahí se está mostrando los códigos, ¿no? Bueno, yo estaba revisando este acá. Este proyecto es un poco uno de los más cortos. Este que dice identificar idioma, ¿no? Que se trata de ingresar un texto, bueno, un gráfico, unos caracteres de diferentes alfabetos, podríamos decir, y identificar el idioma al que pertenece, ¿no? Pero la estructura es similar para cada uno de los proyectos que se han propuesto, pues, ¿no? Que es la utilización de estos componentes, podríamos decir, del ML-Kit, ¿no? Que ya son, que ya están establecidos. Bueno, vamos a verificar por este proyecto, por ejemplo, ¿no? Que dice identificación de lenguaje. Como le digo, es solamente ingresar un texto o, sí, pues, ¿no? Ingresar un texto y verificar a qué idioma pertenece, ¿no? Acá vamos a ingresar donde dice Android. Y ahí básicamente tenemos los códigos, ¿no? Que nos propone este proyecto, ¿no? Entonces vamos a iniciar un nuevo proyecto. Esta vez no les he puesto el código porque básicamente el código está aquí en la misma página, ¿no? No, solamente para utilizar esos códigos, ¿no? Entonces vamos a poner un nuevo proyecto. Bueno, lo que sí he hecho es la actualización digamos, del Android Studio, ¿no? Creo que acá en la presentación hay otra presentación ahora, ¿no? Android Studio. Porque el ML-Kit es la presentación que tiene ahora porque ya lo he actualizado. Si ustedes están trabajando en su proyecto, seguramente que también ya lo han realizado, ¿no? Porque el ML-Kit requiere de una actualización para poder hacer las aplicaciones que se han propuesto, ¿no? Básicamente porque digamos, en el proyecto, digamos, en la carpeta de manifiests, ahí se va a tener que, eh, digamos, asumir un SDK mínimo, ¿no? Que va a ser 15, 16, ¿no? Entonces acá pondríamos archivo, nuevo, proyecto. Y ahí, bueno, ha cambiado también esta presentación. Acá sigue siendo la aplicación vacía. Vemos siguiente. Y acá le daríamos el nombre, ¿no? Vamos a llamarle identificación. Identifica idioma, vamos a ponerle, ¿eh? Identifica idioma. Vamos a ponerle acá un guión. Identifica idioma, ¿no?
Y ahí finalizamos. Y ahí tenemos entonces la plantilla usual, ¿no? La plantilla usual. De acá de la página donde están, bueno, lo que corresponde a este proyecto de identificación de idioma, lo primero que nos dice es que debemos de añadir esta línea al archivo de dependencias en el Gradle, ¿no? En el Gradle. Vamos a copiar esto. Vamos a copiarlo. Y lo pondríamos en nuestro proyecto, ¿no? Eso iría acá en Gradle, Script. En el segundo dice módulo app, ¿no? Acá abajo. Pondríamos aquí debajo. ¿No? Ahí. Para agregar, digamos, este servicio que nos da Google, ¿no? Y acá ponemos sincronización. Espera que haga la sincronización. Y ya terminó sin problemas. Si no se ha actualizado el Android, ahí estaría indicando de que hace falta un SDK mínimo de 16, de versión 16, ¿no? Entonces, ya actualizado el Android Studio, ya se asume, pues que ahí ya no hay ningún error, ¿no? Entonces, la primera parte sería eso, ¿no? Acá ya viene el proyecto o vienen los métodos que debemos de implementar, ¿no? Estos están en Java. Básicamente todo el código lo van a encontrar aquí. Language identificación, dice, ¿no? Acá tienen todos los métodos para el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ir enviando los métodos. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a poner acá en nuestro proyecto también hacia el final, ¿no? Este de aquí. Acá en el activity. Ahí lo pondríamos, ¿no? Ahí añadimos el primer método, ¿no? Obviamente hay que importar clases. Clases de este link, ¿no? Milk. Entonces, al enter, importamos clases. Identificación del lenguaje. Ahí, igual a este de acá. Listo. Ahí, ¿no? Entonces el método, a ver que acá hay preguntas, creo. El enlace de internet es el que, bueno, el enlace de internet es este de acá, ¿no? A ver. Por el chat lo voy a enviar, ¿ya? Ahí. Ahí está el enlace. Pero también lo pueden obtener si es que ingresaron a la página de los proyectos, aquí, en este enlace que aparece acá debajo.
acá en este enlace. ¿No? Lenguaje de identificación, dice, ¿no? En clic ahí también ingresan ahí. Entonces sería el primer método que estamos copiando, es el de acá abajo, ¿no? Set confidence, dice, ¿no? Thresholds. O sea, establecer el grado de confianza. Ese sería el primer método, ¿no? El segundo método va a ser este de aquí, que dice get posible lenguaje, o sea, obtener el posible lenguaje del texto que vamos a ingresar, ¿no? Entonces vamos a copiar este método también. Hasta acá sería, ¿no? Bueno, lo estoy haciendo del último al primero, no por ninguna razón, ¿no? Solamente porque, digamos, estuve al final cuando empecé la copia. No hay ninguna razón en el orden. Acá pegamos el otro método. Y también hay que importar clases, ¿no? Vamos al Enter. También este log, similar a un mensaje. Inclusive esto vamos a después a cambiarlo con un TOADS. Creo que es más. O lo podríamos utilizar un text field, un campo de text view, ¿no? Para mostrar digamos, el mensaje, ¿no? Este de acá es una variable. Ya este sí, vamos a tener que ponerlo arriba. Pero las clases sí las podemos importar, ¿no? Ahí. También. Listo. Le decía, este tag sí es una variable que está al inicio. Es una constante, podríamos decir, ¿no? Este de aquí. ¿No? A copiarlo. Y eso lo vamos a poner arriba. Aquí. Ahí. Sería el tags, ¿no? Dan ID. Entonces ahí hemos trasladado dos métodos ya hasta ahora, ¿no? Tenemos el método de set confianza, get posible lenguaje, o sea, este va a analizar un texto y nos va a decir cuál es el posible lenguaje de el texto, ¿no? Acá también estamos viendo que que trabaja con un for, porque cuando nosotros vamos a ingresar un texto, dependiendo de su longitud y de los caracteres que tenga, podría pertenecer a varios idiomas, ¿no? Por ejemplo, la palabra en inglés, year, Y-Y-A-R, ¿no? Nosotros sabemos que es una palabra en inglés, pero por los caracteres que tiene, podría ser también español, podría ser también francés, portugués, etcétera, ¿no? Porque como somos, nuestro idioma es de origen latino, compartimos los caracteres, pero no así la formación de las palabras, ¿no? Pues lo que dice posible lenguaje de un texto, ¿sí? Y abajo estaba el grado de confianza, ¿no? Pero si en el texto nosotros, por ejemplo, escribimos la palabra año, nosotros sabemos de que el español es uno de los lenguajes que tiene la ñ, ¿no? Dentro de su alfabeto. El inglés no lo tiene, ¿no? Entonces, para la palabra año, posiblemente el español se va a identificar más rápidamente, ¿no? Como lenguaje posible, ¿sí? Porque la ñ básicamente corresponde únicamente a nuestro alfabeto. Y así pues, ¿no? El otro método sería este de acá que dice set confidencia, ¿no?
o set confianza, dicen. O de esto de confianza, identifica a, podríamos decir, al nivel de probabilidad de que una palabra está ahí dentro del idioma que se ha elegido, ¿no? Por ejemplo, una palabra en chino, por sus caracteres, este programa lo va a poder identificar de repente a un 100%, ¿no? Porque solamente el chino utiliza sus propios caracteres, ¿no? O el japonés o el árabe. Bueno, el árabe no tanto, ¿no? Pero el chino de repente se va a identificar con una confianza de 100% porque su alfabeto es único para ese idioma. O solamente el chino no comparte su alfabeto con otros idiomas. ¿No? Entonces copiamos esto. Set confianza también dice, ¿no? Aquí. Control B. Aquí. Entonces ahí, set confianza, ¿no? Vamos al siguiente. El otro método sería este de acá que se llama identificar lenguaje con string input, ¿no? Identificar el lenguaje con el string de entrada, podríamos decir, ¿no? Entonces también lo vamos a añadir a nuestro proyecto. Este de acá sería, ¿no? Lo vamos a copiar. Y acá. Ahí. ¿No? Entonces vamos a también a importar esta variable. Igual acá, ¿no? Listo. Entonces ahí estamos implementando el método que puede identificar al lenguaje utilizando un string de entrada, dice, ¿no? Enter. Y el otro método sería este de aquí, ¿no? Dice language identificación activity extend. Este ya sería el principal, ¿no? Claro, este sería el principal. Está ahí la variable que hemos definido como el tag, ¿no? Es para una identificación interna que se le va a dar como una etiqueta de proyecto. ¿Ya? Entonces se guarda en la instancia, eso ya lo tenemos acá definido ya. Aquí. Entonces, estos launch los vamos a cambiar con toads para los mensajes nada más, ¿no? Por ejemplo, acá dice este método va a recibir un texto, lo va a analizar y al final nos va a decir si es que ha encontrado el lenguaje al que pertenece, ¿no? Dice, bajo esta condición no se habrá encontrado el lenguaje. Y caso contrario, sí nos debe decir a qué lenguaje pertenece, ¿no? Entonces vamos a utilizar el TOADS, ¿no? Vamos a ponerle acá Android TOADS. Vamos a ver las notificaciones. Ya anteriormente hemos hecho esto. Entonces podríamos tomar esto de aquí, ¿no? Este TOADS. Aquí. Vamos a ponerle Enter. TOADS. Acá al Enter. Ahí. Y en este TOADS dice por defecto, ahí le vamos a poner el mensaje, ¿no?
el mensaje que estaría enviando en esta parte. No pueden, dice no identifica el lenguaje, ¿no? Entonces acá le pondríamos eso. No identifica lenguaje. Bueno, acá faltaría el punto show. Punto show. Ahí. Entonces este telón lo vamos a quitar. Ahí. Igual en el otro, ¿no? Cambiamos, también le ponemos toads. Y acá abajo le ponemos enter, control B. ¿No? Acá dice sí nos debe decir cuál es el código del lenguaje. Entonces vamos a copiar este mensaje. Copiamos. Y lo reemplazamos acá en el mensaje del TOAD. Aquí. Ahí. Entonces este launch lo podemos quitar también. Ahí. Entonces lenguaje. Y acá nos va a dar el código, ¿no? Ya tendríamos, bueno, implementado el método que va a identificar el lenguaje, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Vamos a copiar. Y lo vamos a ejecutar desde el main, aquí. ¿Ya? Enter. Y acá el texto, por ejemplo, le vamos a poner, como le decía, por ejemplo, la palabra año, entre comillas, ¿no? Año. Y que es una palabra con mucha probabilidad de de pertenecer al idioma español, ¿no? Año. Entonces vamos a ejecutar. Me está cargando. Bueno, tengo que detener esto. Parece que de aplicación anterior es esta. Vamos a desinstalarlo, ¿eh? Ok. Vamos a volverlo a ejecutar. Lenguaje, ahí salió, ¿no? Bueno, ese es un TOATS. Ahí también sale el lenguaje, es. ES dice, ¿no? O sea, es español. ¿Sí? Lenguaje es español, dice. O sea, la palabra año, ¿no? Eso lo podemos ver acá también en el proyecto, en la página, en la misma página, aparecen los códigos. Es acá, ¿no? Ahí tengo los códigos. Entonces nos salió el lenguaje ES, ¿no? Por ahí debe aparecer ES, y ese es español. Acá está, ¿no? ES es español, Spanish. O sea, nos está dando este código, ES, ¿no? ES. Ahí.
Este también está dentro de la misma página. Le voy a mandar por el chat la dirección, aunque es este de aquí, ¿no? Este de aquí, para que ustedes vean ahí los códigos. Bueno, disculpen el ruido de la licuadora, porque aquí en la... Ahí está, ¿ya? Es de la página de los códigos de los idiomas, ¿no? Entonces, año es una palabra de nuestro idioma, del idioma español, porque como les decía al inicio, la ñ básicamente es un carácter del idioma español. Pero si nosotros, por ejemplo, ponemos acá year, ¿no? Year. Entonces ejecutamos el programa. Hay que estar atento al TOADS, ¿no? A ver. Lo que pues, o lo podríamos poner en un dice, en EM dice, ¿no? Código EM. END, ¿no? Habría que ver cuál es el código END. END creo que es inglés, ¿no? Bueno, habría que ver el código de END. Acá está END. Inglés, ¿no? English. Inglés. ¿Ah? Inglés. Entonces nos está reconociendo el código, digamos, nos envía el código del idioma y nosotros ya podemos definir cuál es el... Bueno, con esta tabla ya ustedes podrían construir un método, pues, ¿no? Un método que reciba el código del idioma y que muestre, digamos, el nombre propiamente ya la descripción del idioma, ¿no? ¿Sí? Ahí, ¿no? Acá también, bueno, y los otros, este método que estamos usando es el que dice, identifica el lenguaje con un string de entrada, ¿no? También hay otro método acá, este es para establecer el nivel de confianza. Dice también podríamos utilizar este otro método que dice get posible lenguaje, ¿no? Entonces podríamos copiar este método también, ¿no? Y ponerlo acá debajo, enter, así. Y por un momento podríamos poner esto como eh, comentario, ¿no? Y acá el texto le podríamos poner year, aquí. A ver, así, punto y coma al final, ¿no? Ahí. Entonces vamos a ejecutar. Estoy pensando en... Ahí, ¿no? Entonces year, vamos a ver qué es lo que nos da como lenguaje, ¿no? Aunque no le he puesto el TOAD, ¿no? Debe haber cambiado el TOAD también. Vamos a ver ahí lo que sale. Bueno, en el base está con launch, es algo interno, vamos a tener que cambiarlo a TOADS para que nos dé los mensajes ahí. Y vamos a cancelarlo. Entonces, get posible lenguaje que dice acá. Vamos a utilizar también el TOADS, ¿no? Ya estoy aquí. A copiarlo. Y acá le vamos a poner donde está el método get posibles lenguajes, ¿no?
Acá está get, posibles lenguajes. Acá nos va a dar una lista, fíjense, porque está trabajando con for. ¿Ya? Bueno, entonces en lugar de este log, vamos a ponerle el toads. ¿Ya? Así. Entonces el mensaje básicamente sería todo esto de aquí, ¿no? Entonces acá sería el mensaje. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en lugar de esto de aquí. Ahí. Y este launch lo vamos a quitar, ¿no? Ahí. Entonces nos debe dar el código del lenguaje también y el nivel de confianza, ¿ya? Confianza, o sea, código del lenguaje y nivel de confianza. Vamos a ejecutar para year, ¿no es cierto? Para year, bueno, depende cómo lo leamos, si lo leemos en español o lo leemos en inglés. Entonces ahí dice, ahí está saliendo en inglés, ¿no? En inglés salió con un nivel de confianza de 0.9 más o menos, ¿no? ¿Sí? Ya sí, ¿no? Podríamos poner otra palabra quizá que sea más, mm, con otras posibilidades, ¿no? En lugar de year, podemos poner, por ejemplo, a ver, alguna palabra, por ejemplo, error, ¿no? Error. Error es una palabra que es igual en muchos lenguajes, ¿no? Entonces vamos a ejecutar. Ahí vamos a ver, ¿no? A ver. Dice es inglés, EU, D, ¿no? Hay tres posibilidades que salieron, ¿no? Para la palabra error. O sea, ese método que estamos verificando permite saber a qué lenguaje pertenece, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, ingresamos una foto o caracteres chinos, por ejemplo, ¿no? Por acá, por ejemplo, vamos a ponerle así. A ver, vamos a poner traductor español chino, ¿no? Enter, ahí. Español chino. A ver, acá un español, vamos a ponerle mi hermano. Entonces, los caracteres son esos, ¿no? Este sería en el idioma chino, ¿no? Entonces podemos copiar esto, ahí. Y estos caracteres ponerlos acá arriba, pues, ¿no? Aquí. Control B. Ahí. Ahí podemos ejecutar. Y nos va a dar la respuesta. ZH, ja, nos da dos posibilidades, ¿no? ZH y ja, creo japonés, ¿no? Entonces nosotros podríamos implementar un método para poder ver eso, ¿no? Acá yo estaba, ya con eso, con lo anterior ya había construido acá un método, aquí en esta parte. ¿No? Entonces lo estaba haciendo en NetBeans, ¿no? Con la tabla que les había mostrado. Por ejemplo, ZH dice, ¿no? Vamos a ver ZH, ¿qué cosa era? ZH. A ver.
chino, ¿eh? ZH es chino, chine se dice. El método que ya lo había desarrollado con la tabla que les mostré al inicio, ¿no? Y se los voy a pasar ¿cómo se llama? Por el chat, ¿ya? Para que lo tengan también ahí ustedes. A ver, sí, este también está. Este segundo bloque ustedes lo podrían traducir, ¿no? Porque ahí está en inglés, ¿no? Russian, Spanish. Pero entonces ustedes lo pueden, esta es la parte de la búsqueda. Este es return, sí, hasta acá es. Lo voy a copiar. ¿Ya? Para implementarlo acá en nuestro proyecto, podríamos decir. Entonces en el chat lo voy a colocar, ¿ya? Aquí. Ahí está, ¿no? ¿Llegó todo o faltó? Creo que una parte nomás ha llegado, creo. Ahí fíjense. Hasta esperan, creo, nomás llegó, ¿no? ¿Sí? ¿O llegó todo? ¿Faltó o llegó todo? Falta, profesor. En esperan se quedó, ¿no? Sí. A ver, vamos a buscar esperanza. A ver. Esperanza está. Amor, pasto. Maori. Hebreo, Hungría. Estonia. Acá está esperando. Desde acá seguramente es entonces. Va hasta aquí. Uy, se me escapó. Esperanzo. Acá está. Voy a copiar. Lo voy a enviar por el chat. Ahí. Me falta un poquito más ahora. Ya ve. Profesor, ¿Sí? no sé usted, si a usted le parece, hay un icono en el chat que permite ahora subir archivos, como blog de notas, creo. No sé si a usted le aparece en el chat. En el chat, a ver. Hay un pequeño icono que dice archivo. Ah, ya, acá. Ah, pero ahí lo puedo poner entonces el. Claro, el código. Ya, a ver. Entonces esto está en. A ver. Este está aquí. Propiedades. Esto está en CBSG idioma. Allá. CBSG idiomas. BSG. CBSG y de idiomas. ¿Sí? A ver, C. BSG. Y de idioma. SRC. Y de idioma. Abrir. Ahí va, ahí fue. Gracias, Saúl. No me había dado cuenta de esa opción. Ahí les envío entonces el archivo. ¿Ya? Ahí está en el blog de notas. Ahí. Ahí. Ahí tienen
El método, ¿no? Básicamente el método es el que lo podemos añadir a nuestro proyecto. O sea, el método que dice getIdioma, ¿no? Entonces, todo acá este método que dice getIdioma. Eso lo podemos copiar a nuestro proyecto, ¿no? Aquí. Puedo ponerlo acá al final nada más. Acá debajo. Ahí. ¿No? Entonces está trabajando básicamente con dos arreglos, ¿no? Un arreglo de los códigos y un arreglo de las palabras, ¿no? Acá no es necesario que sea static, ni público, solamente privado. Ahí. Entonces quedaría privado string getIdioma, ¿no? String, el ID del idioma. Ahí le puse ID to lower, ya ustedes saben, es para convertir a minúscula, ¿no? Para que el string siempre se considere en minúsculas. Y luego esto lo podríamos ir colocando así en la misma fila si queremos menos espacio en el código. Bueno, podríamos poner en una sola fila todo o en varias filas de 10 en 10 de repente. No sé cuántos serán acá. Pues acá habrán unos, sí, habrán por lo menos unos 30, ¿no? O algo más de repente. Entonces acá es un arreglo y acá es otro. Acá el idioma, por ejemplo, está en inglés todavía, ¿no? Acá, por ejemplo, debería decir bielorruso. Acá dice catalán, ceubano. Bueno, ceubano no debe ser otro idioma. Este es checo, ¿no? Danés, alemán, grek será griego. English, ya, inglés, esperanto. Spanish será español, ¿no? O sea, acá todavía faltaría hacer una traducción para nosotros, pues, ¿no? Eso lo saqué de la tabla que les mostré primero, ¿no? Es el método getIdioma. Nosotros estamos trabajando ahora con el método que dice arriba, getPosibleLenguajes, ¿no? Este de aquí. Al enter, aquí está, ¿no? Y el resultado lo estamos dando aquí. Este es el código del lenguaje. Entonces acá nosotros le vamos a poner ahora sí, getIdioma. GetIdioma, así. Paréntesis, aquí. Y cerramos paréntesis aquí. Ahí. O sea, ahora ya no nos debe dar el código del idioma, sino propiamente el nombre del idioma. Y este valor de acá, como les decía, es un valor que indica el nivel de confianza, ¿no? O sea, si nos dice que el nivel de confianza es 1, quiere decir que el idioma que la probabilidad de que sea es exacta. Si no dice nivel de confianza 0.5, eso quiere decir que no está muy seguro, ¿no? De que sea ese idioma, y así, ¿no? Entonces acá le ponemos getIdioma y vamos a ejecutar. Estamos ejecutando con la palabra, con chino, ¿no? Bueno, en este caso creo que nos va a decir que habían dos idiomas, creo, ¿no? Ese chino, japonés, ¿no? Pero japonés dice 0.02. O sea que prácticamente no es japonés, ¿no? Porque nos está dando un nivel de probabilidad del 2%, ¿no? Entonces quiere decir que
No dije que podría ser japonés o chino, pero en el nivel de confianza del japonés nos está dando 2% de probabilidad, o sea, que prácticamente es chino, ¿no? Ahí como lo vamos a ver, dice chino 0.97, japonés 0.029, ¿no? O sea, es chino, podríamos decir, ¿no? Y así nosotros podríamos obtener idiomas, ¿no? Allá. Acá dice que no ve el idioma. Ahí, ¿no? Vamos a volverlo a ejecutar para que se vea. A ver. Bueno, esa es una implementación con TOADS, ¿no? Pero ustedes podrían poner un cuadro de texto, por ejemplo, para que el resultado permanezca ahí, ¿no? Para que el resultado esté ahí a la vista, pues, ¿no? Y enviar el resultado de la activity a de lo que estamos viendo acá, ¿no? De aquí, ¿no? El lenguaje. A veces un for nos da la posibilidad de varios idiomas, ¿no? Ya, sí, entonces dependiendo de las palabras que usemos, ¿no? O de los caracteres que usemos. Acá seguramente, como les decía, si ponemos unos caracteres latinos, vamos a tener la posibilidad de que sean varios idiomas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, le ponemos gol, ¿no? Entonces ahí es probable, o es muy probable que nos dé muchos idiomas, ¿no? Creo que es la palabra más internacional que existe. Entonces va a salir, ¿no? Dice español y no registrado, Welsh, indonesio, inglés, no registrado, catalán, malayo, ¿no? Entonces nos da las posibilidades de saber en qué idiomas está esa palabra. Y el otro que probamos anteriormente sí nos dice a qué idioma pertenece con mayor probabilidad, ¿no? Aquí. Entonces, si acá nosotros le ponemos, por ejemplo, gol, aquí, ¿no? Este método, vamos a poner este. Pero también habría que ponerle a identificar con cadena, bueno, que sería el que está acá abajo, ¿no? Acá nos da, identifica el lenguaje, no se identifica el lenguaje, ¿no? Lenguaje código. Acá le podríamos poner entonces get, el método que hemos hecho, get idioma, ¿no? Así. Y acá le ponemos código acá. Ahí, ¿no? Entonces, solamente nos dio un código, ahora nos debe dar el nombre, ¿no? Dice el lenguaje Spanish, ¿no? Ahí sí solamente nos da un lenguaje nada más. O sea, este método busca el método que tiene digamos, el lenguaje que tiene mayor confianza. El otro método nos dice a qué posibles lenguajes pertenece la palabra, ¿no? Y este método selecciona el de mayor confianza. Bueno, entonces acá ya, bueno, y esto se le puede dar muchas aplicaciones, pues, ¿no?
Ustedes imagínense, para hacer una traducción de un texto, ¿no? Un escrito. Digamos, una empresa haga un contrato, ¿no? El contrato se lo mandan de China, con caracteres chinos. Entonces uno, si lo quiere hacer mediante la computadora, lo primero que tiene que identificar es con qué diccionario va a trabajar, ¿no? Entonces esta aplicación servirá para eso, ¿no? Para poder definir o identificar con qué diccionario se hace la traducción, ¿no? Se reconoce los caracteres. Y así podría ser en árabe, ¿no? En diferentes lenguajes, en ruso. Entonces, eh, se puede determinar en qué lenguaje está escrito el texto que se recibe y poder determinar con qué diccionario se aplica la traducción. Sería una aplicación para este de acá, ¿no? Ya en general, entonces, acá también ya le estoy dando, también podríamos decir, los alcances para aquellos que todavía están pensando cómo hacer el proyecto que han elegido. Básicamente es la implementación de los códigos, ¿no? Es la implementación de los códigos. Dependiendo del proyecto que hayan elegido, bueno, algunos tendrán una menor o mayor complejidad, pero los códigos los encuentran ahí en la página, ¿no? ¿Ya? Entonces, los trabajitos les van a servir a ustedes cuando lleven el curso de inteligencia artificial. Y, digamos, no son aplicaciones aisladas. Pueden ser aplicaciones combinadas, ¿ya? Combinadas. Por ahí alguien tiene la aplicación de reconocimiento de textos, ¿no? En una fotografía. Lo puede combinar, entonces reconocer el texto y además hacer la traducción, ¿no? Y así. Entonces, esa es digamos, podríamos decir, las nuevas aplicaciones que se están haciendo para Android, ¿no? O sea, con los conceptos de inteligencia artificial, reconocimiento de patrones, reconocimiento de voz, entre otros, ¿no? Bueno, pues no sé si tendrán alguna pregunta. Ujú. Profesor, Sí. yo tengo una. Con respecto a ese proyecto, ¿cuánto equivale, no sé, en continuas? ¿O qué peso Yo les tiene? dije, el proyecto es una nota continua y aparte es el 50% del examen final. Ah, ya. Profesor, y ¿Sí? con respecto al examen final, más o menos, ¿cómo sería? O sea, Eh, ¿cómo piensa evaluarlo? Más o menos? Ya el examen final, también les voy a proponer una aplicación mm, con respecto a su trabajo, al trabajo final que hayan elegido, ¿ya? Ya. Por O sea, ejemplo, más tardar este sábado nos estaría avisando sobre eso. claro, por Ah, ejemplo, ¿no? Si yo fuera uno de ustedes, un estudiante, y este fuera mi proyecto, entonces una pregunta del examen final podría ser que aplicarlo para un conjunto de palabras que se van a leer desde una base de datos, por ejemplo, ¿no? Por lo menos a un array list de palabras, ¿no? ¿Cómo se podría hacer eso? Y así, ¿no? ¿Sí? Y la última parte también que hicimos de los sensores, ¿no? Sobre eso va a ser el examen final. Básicamente también sobre los sensores, ¿no? Pero el trabajo final es 50% del examen final, ¿no? Se entrega profesor, antes entonces, del parcial, ¿no? ¿Perdón? ¿No escuché bien? Entrega el examen, el trabajo, ¿cuándo se presenta?
El trabajo me lo van a presentar, le estoy dando tiempo hasta el... ¿Para cuándo es el examen? Para el próximo sábado, ¿no? El siguiente sábado, ¿no? Sí, profesor. Ya hasta esa fecha, pues hasta el sábado al mediodía. Al sábado al mediodía. Profe, ¿puede ampliar el resto de la entrega del sábado, que son las continuas? Porque creo que está hasta las 12 nomás, creo. Del mismo sábado, creo. ¿Las continuas? Sí, profesor, creo que se refiere a lo que, a las tareas, no sé si recuerda que esa vez, el sábado pasado, si no me equivoco, fue que le comuniqué eso para reemplazar los proyectos que usted había dejado por las tareas que ya Así. anteriormente ya teníamos pendientes, ¿no? Que se vence mañana, a eso se refiere, creo, mi compañero. Bueno, pasó mañana, si no me equivoco. Ya. ¿Hasta cuándo quiere que lo ponga? No, es que está hasta las 12. Es decir, Del sábado. creo que sí, pero 12 en la madrugada. En la 12 de la madrugada está. madrugada. ¿Del día sábado? O sea, hasta el domingo a las 0 horas. No, 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 viernes. Antes, Viernes, ya. Ya. Ya lo voy a ampliar hasta el sábado, pues. ¿Ya? Para también poder subir las continuas. hasta domingo dice que le ponga. No, es que las continuas hay que subirlas ya. Ya, Sí, ya hasta hasta el sábado. 11. Sábado hasta las 12 de la 11. noche. Ya, está bien. ¿Ya? Listo. A ver, acá hay otro chat. Otra pregunta en el chat. Hasta el domingo, póngalo, profe. No, ya está bien, dice. Ya. Bueno, entonces, acá como le está diciendo, ¿no? Ahí cada uno ha elegido su proyecto, ya más o menos sabe cómo lo tiene que implementar. Acá han visto el ejemplo, cómo lo hemos hecho. Los códigos ahí los tienen, básicamente, ¿no? Solamente hay que preparar la aplicación del ejemplo, ¿no? ¿Sí? Implementarlo. Ya dependiendo de lo que cada uno ha elegido, ya, como le decía, puede ser menos o más complejo el proyecto, pero ya es lo que ustedes han elegido, pues, ¿no? Por ejemplo, este proyecto estaba bastante asequible, ¿no? Pero nadie lo eligió. Bueno, ya entonces por hoy día cerramos acá la clase. Voy a continuar revisando continuas de otros cursos que tengo que subirles, ¿ya? Gracias.